Estimados profesores y colegas de este diplomado, les propongo que analicemos en unos pocos minutos algunas nuevas dimensiones que adquiere la defensa de la libertad de expresión. En estas jornadas hemos aceptado que la definición más apropiada sobre libertad de expresión es la que surge del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, igualmente el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que además está detallada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su observación general número 34. Y es el derecho de toda persona, grupos u organizaciones a no ser molestado a causa de su opinión y expresarse a través de todas las formas y medios de difusión. Asimismo, se defiende la pluralidad de la existencia de los medios, que deben ser independientes, libres, deben estar exentos de censura, de cualquier tipo de limitaciones o trabas, incluyendo aquellas electrónicas, a comunicar información e ideas libremente, sin ningún tipo de cortapisas, sin frontera y con la posibilidad, por supuesto, de acceso libre a todos los medios. Hemos coincidido también que tiene un altísimo valor, un valor fundante para el fortalecimiento de las democracias, en tanto y en cuanto se considera un requisito básico para un modelo democrático y de participación social profunda. Y en tanto actúa como protección para que cualquier persona pueda expresarse libremente sobre asuntos que puedan interesarle, así como opinar sobre cualquier medio de comunicación, ¿no? Aunque ciertamente hay responsabilidades ulteriores, desde luego es inadmisible la censura previa para la libertad de expresión. Sin embargo, cuando aparece el fenómeno del terrorismo, entonces se genera una militante bajo la forma de un dilema, ¿no? Es libertad versus seguridad. Es decir, debemos analizar hasta dónde la necesidad de preservar la seguridad del Estado y de sus habitantes frente a fenómenos de esta naturaleza que están siendo crecientes a lo largo del mundo puede socavar los principios de libertad de expresión. Y se admite que esto es posible en tanto se entiende al terrorismo como un peligro directo para el sistema democrático. La pregunta es ¿cuánto? La otra pregunta es ¿quién valora? Allí entonces cuando hay que comenzar a analizar los deberes y responsabilidades que implica la libertad de expresión y las restricciones que pueden aplicar los estados en el ejercicio de la preservación de las libertades y de la seguridad. Y esto obviamente no es otra cosa que la defensa del bien común. Y cuando nos situamos en esta época de Internet y redes, la realidad ofrece aristas muchísimo, pero muchísimos más profundas. Veamos algunos aspectos que me parece importante que analicemos. En primer lugar, la neutralidad en las redes. Según este principio, los proveedores de estos servicios deben garantizar al usuario un acceso igualitario y sin restricciones a todo tipo de contenido o dato para que posea el derecho de elegir libremente entre la multiplicidad de recursos que ofrece Internet. Claramente surge a la vista la dificultad objetiva del cumplimiento de este principio, en especial cuando los estados no ejercen su papel de contralor. Y aquí aparece una primera dificultad porque si no hay neutralidad en las redes, puede circular libremente información dañina sin ningún tipo de control. La segunda cuestión son los algoritmos y los filtros. En general, los buscadores y las redes aplican algoritmos que personalizan los resultados o lo que el usuario puede ver en función de sus acciones previas. Es decir, qué buscamos, qué nos gustó, qué comentamos y ello configura de alguna manera un perfil digital que la red luego se encarga de retroalimentar. Y esto provoca lo que el experto Eli Pariser definió como burbuja de filtro, es decir, nos devuelve la información siempre sesgada según nuestros comportamientos. Y esto nos impide tener un panorama mucho más amplio que incluso podría hacernos hasta cambiar de opinión política, comercial, social o eventualmente comprender los nuevos fenómenos a los que nos enfrentamos. Esto implica que parecería que no hay nada más allá de nuestros propios intereses guardados en un historial de mundo. Pariser advierte en torno de esto que se desaprovecha el uso de la red como herramienta de empoderamiento, crítica y exposición de la diversidad.
Dice Parisier, esto nos vuelve más cerrado a nuevas ideas, materias e información importante. Y acá tenemos también un limitante a la libertad de expresión. La tercera cuestión es el anonimato y las falsas identidades, ¿no? Esta es una problemática que puede favorecer la diseminación de un mensaje abierto o sutil que conlleve acciones terroristas o ideas terroristas, en tanto cualquiera puede asumir múltiples identidades y tratar de generar empatía. En verdad, los controles que aplican las redes están siendo bastante laxos y permiten saltar todo tipo de regulaciones. Si no, obsérvese algo que hoy ya está absolutamente superado y que es la minoría de edad para poder acceder a determinadas redes sociales. Se cambia la fecha de nacimiento y esto resuelve todos los problemas. Otra cuestión que me parece importante analizar es el terrorismo transmitido en directo. Es un cuarto peligro, es la capacidad de poner en vivo todo tipo de acto terrorista y multiplicar su llegada a millones de internautas de manera simultánea y sin filtro. Y así como los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, lo vimos a través de las grandes cadenas de televisión, en particular CNN, otros hechos posteriores que se derivaron de eso, como las decapitaciones a personas secuestradas en Medio Oriente, fueron cargados a canales de YouTube. Y cuando la plataforma lo advirtió para eliminarlo, ya era tarde, ya había millones de copias que circulaban por todo el mundo. Al respecto, un año atrás, la Unión Europea intentó poner freno a esta situación. La idea era exigir la eliminación inmediata de contenidos que estuviesen encuadrados dentro de una definición que, sin embargo, los expertos cuestionaron por amplia. ¿Por qué? Porque esto le iba a dar la perfecta excusa a los gobiernos de convertirse en autoridades competentes y tomar acciones que podían limitar la libertad de expresión. Las formas que hoy adquiere el terrorismo, su capacidad para bucear en lo más profundo de las redes y de la red, y la telaraña de acciones convierten esta problemática en una de las más importantes para analizar. Mientras estamos obligados a mantener los valores de estos derechos inalienables, deberíamos generar algunos paradigmas flexibles para evitar que la libertad de expresión quede atrapada entre las pinzas del terrorismo y las de los gobiernos. Muchísimas gracias.